Siempre ha pasado esto en Bitcoin y las criptomonedas. El 100% de los cuartos trimestres en los años del halving, Bitcoin ha cerrado en positivo con un rendimiento promedio en torno al 120%, cosa que desde estos niveles pondría a Bitcoin en los $140.000 para cerrar este año 2024. Hostia, que parece que sí, pero no, que estoy cansado, jefe, que ya no aguanto más. Amigo, mírame. Estamos todos igual. Focus en el largo plazo porque ponte la siguiente situación, ¿vale? Llega el bull market, que para el cuarto trimestre faltan 50 días. Lo que pasa es que lo que llevamos a las espaldas nos da la sensación que el cuarto trimestre está a una eternidad. Bueno, si finalmente llega el bull market, ¿crees que toda espera habrá merecido la pena? Porque yo tengo claro que si eso sucede, el mercado no va a esperar a nadie, no va a decir, hey, venga, va, es ahora. No. O habías comprado antes, que probablemente pues no hayas cazado el mínimo y ahora mismo estés en pérdidas, o entrarás persiguiendo los precios tal y como ha pasado en los ciclos anteriores, que en 3-5 meses se acaba toda la fiesta alcista, o el 80-90% de la fiesta alcista, y luego estamos haciendo el tonto por zona de máximos de ciclo varios meses o incluso un año entero en puro FOMO mientras el dinero inteligente distribuye. Es ahora cuando el mercado ya se ha limpiado de manos débiles y apalancados. Y os digo algo, la realidad es que tengo muy buenas vibras para finales de este año. Veremos lo que pasa, pero me gusta lo que estoy viendo en el mercado. Bitcoin en zona de máximos sin hacer mucho ruido. Ya van 3 meses y medio de halving de Bitcoin con un notable aumento en la demanda. Las altcoins en el pozo absoluto. Y si has vivido el anterior mercado alcista, recordarás que las criptomonedas estaban en boca de todos. Del panadero, del paleta, del yesero, del amigo de turno. Y eso pienso que volverá a llegar, pero probablemente a partir de que Bitcoin rompa los $100.000. ¿Por qué? Tiene bastante sentido, ¿no? Al final es un poco de sentido común. Es la cifra que se supone debería haber roto Bitcoin en el pasado ciclo en zona de máximos cuando el retail estaba totalmente dentro. Ese sería un canto de sirena ideal para traer de nuevo al dinero tonto, podríamos decir, junto a una gran propaganda que probablemente acabe llegando de FOMO por parte de los medios de comunicación y prensa digital. Pienso que volverán las locuras alcistas, porque al final esto es un ciclo que se repite una y otra vez, en un mercado alcista de largo plazo donde la liquidez, podríamos decir que es la luz que ilumina el camino, y la liquidez está repuntando de una manera muy vertical. Esto es una de las cosas que también vamos a repasar en el vídeo de hoy. Yo no sé si este será un bull run diferente, ya hemos visto la zona de máximos y nos vamos para abajo. Lo único que os puedo garantizar es que Bitcoin se está comportando tal cual lo ha hecho en los ciclos anteriores. Y si esto sigue así, faltaría nada, amigos, un último apretón para aguantar esta etapa aburrida, sin excesos movimientos para arriba o para abajo, que podría durar hasta mediados finales de septiembre. Y a partir de ahí, si rompemos al alza, veremos, ¿no? Veremos lo que pasa. Después de haber consolidado los 60-70 mil dólares por Bitcoin durante unos 200 días, prepárate, porque se vendrá un nuevo tirón alcista muy importante en cripto, y la gran mayoría de las altcoins romperán los máximos anuales que se generaron en enero, febrero, marzo de este mismo año. Lo más importante, como siempre digo, es la gestión del riesgo, la paciencia y el control de las emociones. Si eres nuevo, machaca estas 3 cosas porque sin duda marcarán la diferencia. ¿Ready, familia? ¡Vamos para allá! Empezamos con nuestras burbujitas del día de hoy que nos indican el comportamiento del top 100 del CoinMarketCap. Como veis, de nuevo hoy un día positivo. La verdad que estamos teniendo un buen comportamiento en general de todo cripto estos últimos días. Da la sensación que el mercado tiene ganas de subir, pero quizá le falta algo de confianza, y esa confianza debe pasar porque Bitcoin y Ethereum tengan un claro movimiento de impulso que hasta el momento pues se está haciendo de rogar, ¿vale? Estamos viendo subidas interesantes en HTX con un 37.3%, BTT con un 22% y Bread, bueno, el sector de las memes, como estáis viendo, Bread, Floki, Wif, incluso Pepe también con un 7.7% arriba, está teniendo una muy buena reacción. Y os digo algo para todos los nuevos: si realmente llega un mercado alcista y tenemos una alt season, preparaos para en esta sección ver subidas de 20, 30, 40 o 50% en un solo día. Esto es algo poco común, que de hecho no lo hemos visto en los últimos 3 años y pico, ¿verdad? Y todos los que sois perros viejos sabéis de lo que os hablo porque ya pasó en el anterior mercado alcista, pero todos los nuevos, desde luego, si acaba llegando, que nadie tiene una bola de cristal y quizá no lo volvemos a ver, pero si acaba llegando, como yo lo espero, e intento fundamentarlo también en todos mis vídeos, va a ser una etapa muy bonita de vivir en comunidad. Bueno, vamos a ver las posiciones que se han acumulado en las últimas 24 horas. Como estáis viendo, el típico patrón de rango en Bitcoin, algo muy similar a lo que ya hizo el domingo. Recordaréis que ha iniciado la semana con un movimiento de caída para luego un repunte importante, limpiando la parte baja para luego tirar para arriba, porque nos dejó una estructura de liquidez bastante igual a la del día de hoy. Es decir, lo que yo esperaría para Bitcoin sería una corrección hacia niveles de los 59.500 para luego tirar para arriba hacia niveles en torno a los $62.000. Y ahora, si pasamos a ver cuáles han sido los retornos históricos en
en Bitcoin en los últimos años, fijaos que tenemos del año 2013 hasta el momento actual, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Bueno, está claro que aquí abajo tenemos el rendimiento promedio. Fijaos como, por ejemplo, el último trimestre es el trimestre más positivo de todos, pero el primer trimestre del año también es muy positivo, por lo que podríamos encadenar un buen final de año 2024 con un buen inicio de año 2025. Sería algo, yo diría, bastante esperable, ¿no? Por los ciclos de Bitcoin y sobre todo también por el tercer trimestre que llevamos y el gran leñazo que se ha pegado en general todo el mercado de las altcoins. Fijaos que, por ejemplo, en el año 2016, que tuvo Bitcoin su halving, el tercer trimestre lo cerró ligeramente en negativo y el cuarto trimestre tuvo una subida del 60%. Si a día de hoy Bitcoin tiene una subida del 60% desde estos niveles, estamos hablando de un Bitcoin en $100.000 antes de finalizar el año. Nos vamos al año 2020. Fijaos, el tercer trimestre lo cerró en positivo, pero vino el bicho y aquí pues hizo un poco de estropicio en todo lo que cabía esperar ese año, pero el último trimestre lo cerró con una subida del 168%, cosa que desde estos niveles pondría Bitcoin en torno a los $150.000. Y si ahora nos vamos a ver cuáles han sido los rendimientos mes a mes, ¿qué cabe esperar quizá para el mes de agosto? Bueno, pues un mes bastante plano históricamente y da paso al peor mes del año, que es el mes de septiembre, con una caída promedio en torno al 4.78%, pero a partir de aquí ya es un escenario muy positivo, sobre todo el mes de noviembre, por lo que podríamos empezar a ver quizá un mes de agosto, septiembre más bien lateral, dejando un poquito de tiempo a que Bitcoin se ajuste a los ciclos anteriores, ¿verdad? Descansando un poquito más en este rango en el cual nos encontramos. Esperemos salir al alza antes, pero si no, esto es algo que cabe esperar para de cara a octubre empezar un movimiento de repunte y consolidarlo en noviembre-diciembre para principios de año también seguir con esas alzas. Lo veremos. Desde luego que la liquidez global, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla con estos valles de color verde, pues está de nuevo en máximos históricos. Aquí tenemos el precio de Bitcoin y también aquí en esta línea de color azul oscuro nos está marcando el aumento de liquidez en Year to Day, desde inicio de año hasta el momento actual. Y como veis, esto, amigos, está to the moon. No estamos viendo ningún tipo de consolidación como hemos visto en un pasado. Estamos con un movimiento muy vertical desde prácticamente principios de agosto, cuando empezaron esos temores con Japón, que si ahora los tipos de interés, que si ahora no sé qué. Bueno, ya estáis viendo que aquí no se lo están pensando, que estamos a pocos meses de la primera bajada de tipos de interés y que el aumento de liquidez desde inicio de año es muy importante. Cada vez que hemos tenido un tipo de movimiento similar a este en Bitcoin, ha venido un movimiento alcista muy importante, como estáis viendo aquí en pantalla. Esto ha pasado históricamente siempre. De hecho, es algo necesario para ver los movimientos de bull market y por parte de la liquidez estamos teniendo estas confirmaciones. Es curioso, fijaos cómo estamos teniendo este aumento de liquidez y sin embargo el precio de Bitcoin tampoco tiene grandes movimientos, sino más bien se mantiene lateral. Por lo que si sigue aumentando la liquidez y Bitcoin le da por romper al alza, todo esto ha quedado como un rango de acumulación para desplegar un nuevo tramo alcista que veremos hasta dónde nos lleva si finalmente acaba llegando ese movimiento. Y ahora por aquí, pues fijaos que tenemos el 8.37% ya. ¿No lo veis ahí? ¿No lo veis? Bueno, ya tenemos el 8.37% de este ciclo de Bitcoin y fijaos porque como estábamos en los ciclos anteriores, pues ya estábamos prácticamente adentrándonos en movimientos que no iban a mirar para atrás antes de finales de ciclo, ¿no? Igual que sucedió en el primer ciclo, en el segundo ya no íbamos a ver más correcciones y en el tercero pues ya habíamos visto también la última caída, nos quedaba en rango algún que otro mes para luego desplegar el siguiente movimiento alcista de bull market. Yo diría que la estructura lateral que estamos viendo ahora en Bitcoin es algo muy similar a esto que estáis viendo aquí, es algo muy similar a esto que estáis viendo aquí, ¿veis? Etapas de correcciones, limpieza de manos débiles, liquidaciones, mercado aburrido, que dices tú, bueno, pues ya cuando suba ya me volveré a informar, ¿no? Porque ahora el veranito pues está muy bien aquí en la playita. Bueno, pues probablemente acabarás llegando tarde. Y de hecho, si pasamos a ver cuál ha sido el periodo de mayor volatilidad en Bitcoin en los últimos años, vemos que con la caída que tuvo Bitcoin el 9 de agosto, bueno, con esa caída y su posterior recuperación, hemos tenido un pico de volatilidad que no veíamos en Bitcoin desde hace mucho tiempo. Concretamente, desde los mínimos de marzo del año 2023, los mínimos de ciclo y a partir de ahí, pues en cada uno de todos los leñazos en el mercado bajista. Pero fijaos como este tipo de picos de alta volatilidad nos suele marcar el inicio de algún movimiento. Entonces aquí tenemos que sacar conclusiones nosotros. Oye, movimiento de alta volatilidad, ¿ha sido a la alza? ¿Ha sido a la baja? ¿Ha sido a la baja? Perfecto. ¿En qué parte del ciclo nos encontramos? ¿Ha habido realmente una sacudida de manos débiles? ¿Hemos tenido una limpieza de apalancado? Sí. ¿Qué puede significar esto? Lo cogemos en contexto, nos vamos a la siguiente gráfica que nos ordena Bitcoin de mínimos del ciclo a mínimos del siguiente ciclo. Fijaos que, por ejemplo, en color verde tenemos el ciclo anterior, en color azul el año 2017, y en este caso, fijaos que en color negro tenemos el momento actual. Fijaos cómo estamos en una etapa en la que cabe ver quizá un mercado más aletargado, por lo que he dicho antes, ¿no? Cuando estábamos viendo esta gráfica de aquí, que nos estaba diciendo que quizá
agosto-septiembre es un mes en el que tampoco cabe esperar demasiado movimiento. Bueno, pues si al final acaba sucediendo eso, que os digo algo, falta un mes y medio para octubre, ¿vale? Falta un mes y medio para octubre. Si finalmente acaba llegando ese mercado lateral, pues fijaos, lo que podríamos ver es un Bitcoin por debajo de los 70 y por encima de los 54 a lo largo de los siguientes 50 días, haciendo el tonto por esos niveles. Pero si realmente lo que viene es esto, lo que viene es esto, lo que viene es esto, como ha pasado en todos los ciclos anteriores, ya os digo, vamos a estar deseando, cuando lleguen esos movimientos, todos los que entrarán tarde persiguiendo los precios dirán, hostia, ojalá haber comprado, quizá no en el mejor sitio, ¿vale? Pero ya haber estado dentro, haberme informado de cuáles son los mejores proyectos, las narrativas principales, haberme informado de los ciclos de Bitcoin para intentar tomar buenas decisiones cuando lleguen los momentos. Y luego, por otro lado, si cogemos Bitcoin y lo ordenamos desde el día de su halving, justo desde el día de su halving, fijaos que estamos teniendo a día de hoy el peor rendimiento, la peor performance post-halving de Bitcoin de los 4 ciclos en los cuales hemos visto. Por lo tanto, bueno, pues perspectiva para mí alcista, porque realmente lo que tenemos es muy positivo. Incluso si vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de stablecoins que hay dentro del ecosistema, que como sabéis esto también tiene una relación directa con el comportamiento de Bitcoin. A mayor supply en las stablecoins, mayor aumento en la capitalización de mercado de las stablecoins, el mercado cripto automáticamente descuenta que parte de ese aumento del poder de compra va a ir a parar al mercado de las criptomonedas y automáticamente el sector genera alzas interesantes. Fijaos como después de este letargo, esta pausita, después de esta caída estamos teniendo un repunte interesante, que lo vemos aquí reflejado con un aumento en el valle de color verde. No podemos olvidar que estos aumentos del valle de color verde fue también lo que ayudó a llevar a Bitcoin del nivel de los 25 al nivel de los $74.000, y precisamente la caída de este valle verde es lo que frenó esta subida y nos indujo más bien a este mercado lateral en el cual nos encontramos. Así que veremos si finalmente esto es una señal positiva para ver ese escenario que todos estamos esperando, en el cual de cara a finales de este año podríamos ver un buen rendimiento del mercado cripto. Y antes de pasar a la sección de Crypto Twitter, os invito a todos a que os paséis por el canal de Telegram gratuito de Juntos hasta la Luna, donde voy a estar dando un acompañamiento diario en este, esperemos, ciclo alcista para Bitcoin y las criptomonedas, que podría finalizar, si todo sucede como en ciclos anteriores, a finales del año 2025. ¿Y de qué va este acompañamiento? Bueno, pues de audios semanales, va de gráficas on-chain extraídas de plataformas de pago, comparto parte de mis gestiones personales, hacemos directos resolviendo dudas y analizando criptomonedas de la comunidad. Bueno, ya os digo, entráis en www.planbtc.club, seguís los pasos que tenéis aquí. Paso 1, regístrate en BitGet con este enlace, con el código QR que te estoy dejando por ahí o con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Rellenas estos datos y en 24-48 horas una persona de mi equipo te enviará la invitación por correo, ¿vale? Os espero a todos ahí dentro, y para todos los que ya tengáis cuenta, tengáis operaciones abiertas de ciclo, quiero comentaros algo. En septiembre llega el proyecto de mi vida, algo que estoy trabajando muy duro para que sea disruptivo, que sea de lo más top que hay ahora mismo en el mercado. Así que ya os digo, para los que tengáis cuenta abierta con operaciones abiertas y no podáis cerrarlas porque ahora mismo no os va bien, pues ya os digo que en septiembre llega algo muy, muy top. Bueno, de momento vamos a tratar esto como lo que es, un rumor que está corriendo fuertemente por redes sociales, por eso lo quiero traer aquí al día de hoy, y de confirmarse por parte del gobierno chino sería un auténtico pelotazo para Bitcoin y las criptomonedas, ¿vale? Contexto: mayo-junio del año 2021, China tiene más de un 55% de la tasa de hash de toda la red de Bitcoin, es decir, controla la minería a nivel mundial, en más de un 55% de poder de cómputo, ¿vale? De la noche a la mañana deciden pegarse un tiro en el pie y prohibir la minería de Bitcoin y también la compraventa del activo en la gran parte del país. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué está pasando aquí, no? Pero vaya decisión más estúpida. Bueno, pues lo que sucedió es que China perdió todo el poder de cómputo y lo ganó Estados Unidos, que a día de hoy es la primera potencia en cuanto a minería, ¿no? Pues está claro que fue una mala decisión. Ahora se está especulando, de hecho este rumor corre hacia que el gobierno de China podría desprohibir la ley Bitcoin para finales de este año. Y esto incentivaría de nuevo un aumento en la tasa de hash de la red por parte del gobierno chino. Es decir, más equipos se conectarían ahora en China y 1.400 millones de ciudadanos podrían tener acceso a la compraventa de Bitcoin de manera legal. Sin duda alguna, esto sería un pelotazo para cripto. Veremos si se acaba confirmando o no. Si queréis investigar un poquito más, todo esto viene por una filtración del CEO de BitMax, que es una empresa relacionada con el mundo cripto, en el cual él comentaba que había escuchado unos audios del gobierno que decían que esto iba a ser así. Poco después borró ese tweet y a partir de ahí se generó una película. Veremos lo que pasa, pero bueno, es que me parece una decisión estúpida y al final pues simplemente es darle ventaja a tu competencia directa, que es Estados Unidos. Yo pienso que tarde o temprano acabará pasando. Ahora, si una red vale según el uso que se le dé, está claro que a partir de la aprobación de los ETF al contado en Wall Street el 11 de enero, Bitcoin pasó a una clase de activo totalmente diferente, en la cual el institucional lo apreciaba
algo similar al oro, ¿no? Que hasta el momento, pues no era así. ¿Por qué? Porque faltaba el check del gobierno de Estados Unidos. Y estamos viendo como otros países están avanzando en términos de adopción de una manera brutal. De hecho, Dubái, en este caso los Emiratos Árabes, han aprobado Bitcoin como método de pago de los salarios tradicionales, como puede ser, pues, ejecutivo, panadero, todo, absolutamente, ¿no? Si el ciudadano quiere, lo puede pedir y se le puede pagar en Bitcoin. Una cosa que sin duda fortalece la red porque le da un mayor uso. Y por otro lado, fijaos que las tenencias de los ETF de Bitcoin, aparte de ser, como ya sabéis, el lanzamiento de ETFs más exitoso en toda la historia de Wall Street, las tenencias están en máximos. Aquí no hay ninguna caída importante, entonces realmente los que saben cómo funciona la partida están comprando como auténticos sinvergüenzas, y aquí lo único que está pasando es que el retail está saliendo del mercado sacudido y liquidado. Entonces, fijaos que a partir de toda esta zona de aquí es cuando Bitcoin tocó sus máximos en los 74.500, y ahora las tenencias están notablemente por arriba. ¿Pero por qué el precio no sube? Por lo que comentamos en el último vídeo, porque están abriendo también un gran posicionamiento en corto en la CME como cobertura a estas compras en spot, esperando probablemente una nueva etapa de mercado que veremos cuando llegue, ciertos movimientos, ciertos datos macro, cierta bajada de tipos de interés, veremos qué es lo que están esperando, pero si tenemos un movimiento alcista los siguientes meses en Bitcoin, podría generar un short squeeze, un gran cierre de cortos, que esto vendría también como... genial para ver ese movimiento hacia nuevos máximos. Y por otro lado, también otros perfiles lo están dando por hecho. Yo hasta que no lo comente GTA 6 no me lo creo, pero ya son varios perfiles muy grandes. De hecho, este creo que tiene, pues fijaos, tiene 464.000 seguidores. Espero que se haya informado un poquito antes de comentar este tweet, porque dice que GTA 6 permitirá pagos con criptomonedas. Para que os hagáis una idea, GTA 5 tiene aproximadamente unos 300.000 usuarios activos al día. Y si también se aceptan pagos con criptomonedas, que en este caso Bitcoin, Ethereum y USDT confirmados, según comenta este perfil, pues sería un auténtico pelotazo. Por otro lado, estamos hablando de un activo que ya el 94% de todo su supply está minado. Entonces dices, bueno, entonces ¿qué me quiere decir? Que si el supply es finito y por otro lado tenemos un aumento en la liquidez global, como es este el caso, daos cuenta que aquí tenemos todo un aumento de liquidez del año 2020-21 que coincide con el ciclo alcista del mercado cripto después del bicho del año 2020. Tenemos una contracción en la liquidez global, mercado bajista, aquí empieza a hacer el tonto, aquí empieza a hacer el tonto y ahora ha roto esta estructura de cuña y están nuevos máximos históricos, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, esto simplemente lo que nos dice es que es altamente probable que Bitcoin se dirija hacia nuevos máximos históricos con el paso de los meses, sobre todo si la liquidez global sigue repuntando, como todo apunta a que podría ser así. Pasando a la sección de análisis técnico, en pantalla estáis viendo la criptomoneda de Telegram Toncoin, que en este caso es una de las redes de mayor tendencia este año 2024 sin ningún tipo de duda, y nos está dibujando una pauta muy interesante que de perder esta directriz probablemente la veremos en niveles de los $6, zona de alta oportunidad bajo mi punto de vista. Pero antes de entrar en la sección de análisis técnico, como muchos de vosotros sabréis, hace unas cuantas semanas salió un airdrop en el cual se estaba regalando DOX, que es una meme coin dentro de la red de Toncoin. Bueno, pues que sepáis que ya estamos en la fase final, ya se pueden reclamar estas recompensas y enviar los fondos a vuestro exchange de confianza. En este caso los pasos a seguir son muy sencillos. Os vais a vuestra mini app dentro de Telegram de DOX, le dais a Deposit to Exchange, vais a Exchange, en este caso elegís BitGet porque es mi exchange de confianza en este caso y es el único dentro de estos tres exchanges, OKX, Bybit y BitGet, que no cobra y no os va a cobrar ningún tipo de comisión por enviar vuestros DOX a la wallet del exchange. Es el único de estos tres que no os va a cobrar comisión. Luego el siguiente paso es simplemente introducir vuestro UID de BitGet, que en la versión web lo encontraréis arriba a la derecha en el iconito que sale una cara, y luego aquí abajo ponéis vuestra dirección de DOX. ¿Cómo lo hacéis? Muy sencillo, os vais aquí a añadir fondos dentro de la plataforma de BitGet, le dais a Deposit Crypto, ponéis aquí DOX y aquí os saldrá una dirección. Copiáis la dirección, la ponéis aquí arriba, le dais a enviar y el 22-23 de agosto, es decir, el jueves, viernes, se os enviarán los fondos a vuestra wallet, ¿vale? Para todos los que queráis más detalles, en la descripción de este vídeo os dejaré todo lo que debéis saber. Ya os digo que BitGet es el único de estos tres exchanges que nos va a cobrar comisiones por enviar los fondos de DOX a vuestra wallet. Y ahora fijaos, vamos a analizar Toncoin ya que hemos empezado por aquí. Está dibujando una estructura muy interesante porque de perder esto sería un 1. Aquí estaríamos viendo la fase final dentro de este primer impulso y ahora podría venir un movimiento correctivo que podría llevar a Toncoin en este caso como mínimo a testear niveles en torno a los $6. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí tenemos un vacío bastante interesante, es decir, esta ineficiencia en el precio que probablemente tienda a visitar si es que finalmente se acaba perdiendo esta directriz alcista, como probablemente acabe sucediendo, y de esta manera estará corrigiendo desde los mínimos hasta los máximos en torno a un 50%. Yo creo que a partir de esta corrección pues ya podría estar preparado para
reanudar el movimiento alcista quizá de cara a finales del mes de agosto o a principios del mes de septiembre. Pero ya os digo que con TON, con TAO, con SUI hay que tener un poquito de paciencia porque vienen de tener movimientos alcistas muy interesantes, ¿vale? Empezamos por el DXY, que como sabéis es el índice que refleja la fortaleza del dólar, un día más generando un nuevo mínimo anual, un nuevo día más que va a atacar los mínimos del 27 de diciembre, niveles de los 100 puntos. Es curioso que el mercado cripto no esté reaccionando al alza después de estas correcciones, pero bueno, ya habréis visto que tenemos un fuerte repunte de liquidez, tampoco está reaccionando al alza, entonces probablemente esté generando una zona de reacumulación de grado mayor para ese impulso que podría venir de cara al mes de octubre, ¿no? Veremos lo que pasa. Entonces, aquí en el mercado de los futuros tenemos un pequeño gap en zonas en torno a los $54.000 y yo pienso, ¿qué tipo de estructura podría generar Bitcoin para venir a buscar estas zonas de aquí? Bueno, pues yo me voy en este caso a la gráfica diaria de Bitcoin. Y lo que vamos a ver es esta corrección compleja de onda 4 en la cual nos encontramos. Esto ya lo repasamos en el último vídeo, dentro de este canal ascendente que recoge los mínimos del ciclo con los mínimos de la onda 2 y los máximos de la onda 3, nos proyecta un movimiento de onda 5 quizá, para finales de este ciclo en torno a los 150-200 mil dólares por Bitcoin para el último trimestre del año 2025. Veremos qué pasa ahí, ¿no? Veremos si tiene sentido siquiera analizar ese tipo de cotas cuando nos aproximemos a esas fechas. Pero bueno, el conteo que llevo es este. Y ahora dentro de la fase en la cual nos encontramos de onda 4, este movimiento bajista fue el inicio de una nueva figura, ¿vale? Entonces dentro de esta nueva figura podríamos tener perfectamente un nuevo movimiento de impulso, es decir, que esta estructura, este ranguito de aquí, fuera a limpiar la parte baja para luego un nuevo movimiento de impulso que llevase a Bitcoin a niveles en torno a los 65 y a partir de ahí un nuevo movimiento bajista que fuera a cerrar el gap que hay en los $54.000. Ese tipo de movimientos es totalmente válido, pero ya os digo que si pasamos a ver la estructura en el rango que estamos dejando de Fibo, estamos viendo cómo después de testear la zona verde, estamos de nuevo en la zona roja. Suele ser una zona en la que Bitcoin, después de perder o tocar la línea gris y recuperarla, suele tener algún tipo de reacción alcista bastante importante y yo esperaría una reacción similar, ¿eh? Veremos si antes pues va a atacar ciertos niveles del corto plazo que ahora vamos a visitar. Dudo mucho que vayamos a visitar niveles de los 53.000 sin antes tener ese impulso. Después de ese impulso sí que veo factible ese tipo de ataques y a partir de ahí ya seguiremos el conteo. Pero a priori seguimos dentro de una estructura lateral en la cual llevamos ya desde prácticamente el 9 de agosto, ya llevamos unos 11 días. Y todo esto de aquí, fijaos que si nosotros nos bajamos ya a gráfica de 4 horas, en este caso, pum, ponemos aquí nuestra estructura de liquidez y fijaos como claramente y no hemos llegado a esos niveles que yo os estuve proponiendo, que bajo mi punto de vista serían zonas para buscar quiebres y incorporarme en el siguiente movimiento alcista. Idealmente sería en la limpieza de este doble suelo que se generó por estas zonas de aquí, pero veremos lo que acaba sucediendo, ¿no? Eso sí, fijaos que este movimiento alcista no ha limpiado siquiera los máximos del 14 de agosto y esto sin duda alguna es de nuevo lo que siempre os digo, ¿no? Al final se está generando ese inducement de liquidez, se está preparando el territorio para un movimiento alcista potente. ¿Cuándo va a llegar? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea, ¿no? Pero si este movimiento, por ejemplo, me hubiera limpiado la zona de máximos del 8 de agosto y a partir de ahí hubiéramos tenido un reversal, ahí sí que pienso que podemos ir a visitar niveles de los 54, pero por el momento no ha sido así, así que veremos si tenemos caídas hacia los 56.000, aquí estaré pendiente yo de quiebres para incorporarme, en este caso en futuros, en movimientos alcistas o si no, en el siguiente punto en torno a los 54.500, veremos si no cerramos antes ese gap que hemos comentado, veremos cómo acaba cerrando la vela diaria. Si pasamos a ver el comportamiento de Ethereum, fijaos que este es el escenario que yo tenía planteado de cara al último vídeo. Recordaréis el testeo a esta ineficiencia que tenemos aquí, la limpieza de los dos mínimos anteriores, quiebre de estructura y ataque a la parte alta, porque si pasamos a la gráfica diaria, fijaos que después de las caídas que hemos visto en Bitcoin, en Ethereum en este caso, este movimiento de caída, hemos tenido varios movimientos de caída a lo largo de los últimos 2 años, y fijaos que después de estas caídas lo que viene es una etapa de rango, y probablemente estemos ahora en esa etapa de rango con sus más y sus menos moviéndonos dentro de esta estructura, generando una reacumulación antes de recuperar niveles importantes como soporte que podrían ser de cara, ya os digo, a mediados del mes de octubre, ¿vale? En el corto plazo ya os he dicho que yo Ethereum lo esperaría con una limpieza de niveles de los 2.500 y a partir de estas zonas de aquí, niveles en torno a los 2.470, plantear escenarios de ataque a la parte alta de ese rango que estamos generando. Ahora, si pasamos a analizar Cardano, el mercado cripto en general, bajo mi punto de vista, ya os lo dije cuando estábamos en este movimiento alcista, está en una onda 2. Bajo mi punto de vista, esto es una onda 1, perdón, que esto es de otro análisis que yo llevaba ya de manera solitaria. Para mí esto es una onda 1. Ahora, tanto en cuanto no se pierdan estas zonas de mínimo, seguiríamos dentro de ese movimiento correctivo de onda 2.
Y en el momento que rompamos estas zonas, el movimiento alcista va a ser muy agresivo porque claramente ya se va a ver el inicio de una nueva tendencia de largo plazo. Entonces, ahora estamos en esas zonas que da un poco de pereza, ¿no? Analizar el mercado, hacerle seguimiento, porque casi no se mueve, porque qué aburrimiento, porque es que se mete agosto, porque qué esto, pero es que es lo que hay. Al final pensar que antes de cada mercado alcista solemos tener esa etapa de letargo muy agresiva. De hecho, fijaos que si no fuera por el bicho de marzo del año 2020, la etapa en la cual nos encontramos sería algo bastante parecido a estos mínimos que se generaron por estas zonas. Luego vino un repunte que, si no contamos esta caída, pues probablemente este repunte con sus más y sus menos hubiera generado este tipo de alzas, y la siguiente corrección, fijaos que ya se quedó por encima de esta zona de máximos, ¿no? Bueno, veremos. Ya os digo que la estructura de Cardano es positiva, tanto en cuanto no se pierdan estas zonas de mínimos, y por ahora se está respetando. Para mí, esto es una onda 2 para tener un movimiento de tirón alcista. Vamos con Bread, que es una meme coin que está en la red de Base, una otra red también que está en tendencia este año, y fijaos que ha tenido un pampeo desde los mínimos del día de hoy del 51%. Se está empezando a ver, ya os digo, cierto movimiento. Es que al final el mercado cripto va de eso. En el momento que tenga movimiento alcista esta criptomoneda y otras tantas, en apenas un mes podríamos ver movimientos del 500%, y no me extrañaría que esto volviera a suceder. Que pase ahora en agosto me extraña, porque realmente, ya os digo, ¿no? Una etapa un poquito aburrida, con poco movimiento, poco volumen de negociación, muchas instituciones de vacaciones. Entonces me extrañaría, pero esto para mí son avisos, si es que el activo sigue aguantando estos niveles de aquí, de que todo esto podría ser una zona de reacumulación antes de un nuevo tirón alcista que vaya a limpiar toda esta estructura de máximos decrecientes. De hecho, algo bastante similar ha hecho Flux hace no tanto. Daos cuenta que si ahora analizamos Flux en la gráfica semanal, podríamos estar contemplando esto con un movimiento de zigzag. Voy a ponerlo esto también, que lo tengo puesto solamente en gráfica diaria. Vamos a irnos aquí, lo ponemos en semanal. Y fijaos, si lo ponemos en gráfica semanal, aquí tendríamos ese movimiento de onda 1, zigzag, y este movimiento de zigzag tiene una correlación 1-1 con este movimiento de caída. Esto para mí sería una onda 2, y ahora ya estamos empezando a ver ciertas entradas de momentum después de testear niveles de soporte muy importantes. Ahora sí que nos metemos un poquito más allá adentro, y fijaos que podríamos estar viendo un tipo de estructura hombro, cabeza, hombro, podría ser perfectamente. Si a partir de estas zonas tenemos de nuevo correcciones hacia estas zonas de mínimos, pasa el tiempo, empieza octubre, en el momento que se rompan estos niveles para Flux en torno a los 0,75, podríamos ver una explosión hacia los máximos anuales en torno a los 1.6 dólares. Si pasamos a SUI, recordaréis que yo esperaba este tipo de reacciones, es decir, después de este movimiento de caída esperaba movimiento correctivo, impulso, que es el que hemos tenido el día de hoy, y ahora otro leñazo a la baja que lo lleva a niveles en torno a los 0,72, donde yo personalmente realizaré mis primeras compras en este activo. Y si pasamos a TAO, pues fijaos que está muy cerquita de romper la directriz bajista que conecta los máximos decrecientes dentro de toda esta estructura, y sin duda alguna, cuando rompa todos estos nivelitos de aquí, se podría venir un movimiento alcista muy potente, porque fijaos que al romper estas zonas, si tenemos este tipo de estructuras las siguientes semanas, esto sería un doble suelo proporcional a la caída anterior, y este doble suelo ejecutando al alza prácticamente nos pondría en zona de máximos históricos. Ahora, si pasamos a ver el RSP500, que como sabéis nos habla de la amplitud del SP500, en zona de máximos, sí que está retrocediendo el día de hoy, pero está a menos de un 1% de máximos históricos. Tener en cuenta que este tipo de alzas podrían corregirse perfectamente de nuevo hacia todas estas zonas de aquí para cerrar estos gaps y descansar un poquito estas alzas que llevan, porque es que si pasamos a ver, por ejemplo, el US 100, que es en este caso el Nasdaq, fijaos que sigue dentro de toda esta estructura. Hemos tenido excesos al alza y excesos a la baja, pero realmente tenemos un movimiento alcista muy desarrollado. Llevamos ya, pues, nada más y nada menos que 7 días consecutivos cerrando en positivo. Hemos roto el máximo que llevó el activo a toda esta zona de mínimos, por lo tanto esto es ya algo muy positivo. Es algo muy positivo, lo que nos dice es que probablemente devolver a zona de mínimos sea para generar un bajo más alto antes de seguir tirando para arriba. Esto es algo muy positivo lo que hemos visto en el Nasdaq, y veremos, ¿no?, si no tenemos un impulso adicional a testear todo este vacío que tenemos aquí, y a partir de aquí tenemos esas caídas que podrían llevarlo tranquilamente a testear la base de este canal ascendente, que ahora mismo pasaría por niveles de los 18.800 puntos. Amigos, nos vemos el siguiente jueves. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros al canal y comentar todo lo que queráis, que estaré atentos a los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Fuertísimo abrazo. Chao.